Bombazo en el Real Madrid. Olise se acerca al Bernabéu y empuja una operación que puede cambiarlo todo. ¿Qué tal, madridistas? Soy Nilsson, del Madridista, y hoy traigo una información que puede sacudir por completo la planificación deportiva del Real Madrid para los próximos años. Porque mientras gran parte del madridismo sigue centrado en la adaptación de Kylian Mbappé y en el nuevo proyecto de Xabi Alonso, en las últimas horas ha comenzado a tomar fuerza una operación que puede convertirse en una de las grandes noticias del fútbol europeo. Michael Olise está cada vez más cerca del Real Madrid. Sí, han escuchado bien. Una de las mayores estrellas emergentes del fútbol europeo, una de las figuras más talentosas de la selección francesa y uno de los futbolistas con más capacidad para desequilibrar partidos desde la banda derecha podría vestir de blanco muy pronto. Y lo más interesante es que esta operación no sería una simple compra. Según la información que circula en distintos entornos relacionados con ambos clubes, el Real Madrid estaría trabajando en una fórmula compleja que incluiría compensación económica superior a los 70 millones de euros y la posible salida de jugadores importantes rumbo al Bayern de Múnich. Entre los nombres que aparecen sobre la mesa destacan Eduardo Camavinga y Raúl Asencio. Todavía no hay confirmación oficial, pero lo que sí parece evidente es que se está moviendo algo importante entre bastidores. Y sinceramente, como madridista, creo que esta noticia merece toda nuestra atención. Estamos hablando de un futbolista diferente. Olise no es simplemente un extremo rápido. No es únicamente un jugador de regate. Tampoco es uno de esos atacantes que viven exclusivamente de la inspiración de una jugada aislada. Estamos hablando de un futbolista que entiende el juego. Tiene visión, tiene creatividad, tiene pausa cuando el partido la necesita y tiene velocidad cuando el contexto exige verticalidad. Posee una técnica privilegiada para romper líneas mediante el pase o mediante la conducción. Además, algo que me parece fundamental para triunfar en el Real Madrid, tiene personalidad. Cuando observamos sus actuaciones recientes vemos un jugador capaz de asumir responsabilidades, de pedir el balón en momentos delicados y de generar ventajas constantemente para sus compañeros. Y aquí es donde la operación comienza a tener mucho sentido. El Real Madrid posee una plantilla extraordinaria, posiblemente una de las mejores del mundo. Sin embargo, incluso los grandes equipos necesitan evolucionar. Las plantillas campeonas no permanecen inmóviles. La competencia interna es una obligación permanente. La llegada de Olise aportaría una dimensión diferente al ataque madridista. Hablamos de un jugador que puede actuar abierto en banda, por dentro como mediapunta, como creador en el último tercio o incluso participando en zonas intermedias para conectar líneas. Su perfil encaja perfectamente con el fútbol moderno que busca imponer el Real Madrid. Además, existe un aspecto que considero especialmente relevante. Muchos rivales han aprendido a defender al Madrid acumulando jugadores por dentro para reducir espacios a Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé. La presencia de un futbolista como Olise obligaría a modificar esos planteamientos defensivos. Porque cuando tienes a un jugador capaz de generar peligro constante desde la derecha, los rivales ya no pueden concentrar todos sus recursos en un solo sector del campo. Eso abre espacios. Eso genera desequilibrios. Eso multiplica las posibilidades ofensivas. Y precisamente ahí radica el enorme potencial de esta posible incorporación. Estamos hablando de una pieza que no llegaría únicamente para competir. Llegaría para transformar determinadas dinámicas ofensivas del equipo. Por supuesto, la otra gran cuestión es el precio. Más de 70 millones de euros no son una cantidad menor ni siquiera para el Real Madrid. Y si finalmente se produce algún intercambio de jugadores con el Bayern de Múnich, estaríamos ante una de las operaciones más importantes del mercado europeo. Personalmente, creo que Florentino Pérez no movería una estructura de este tamaño si no estuviera completamente convencido de que Olise puede marcar diferencias durante muchos años. Porque el presidente madridista suele apostar por futbolistas con capacidad para convertirse en referentes mundiales. Y Olise tiene precisamente ese potencial. Todavía es joven. Todavía tiene margen de crecimiento. Todavía no hemos visto su mejor versión. Y quizá eso sea lo más ilusionante de todo. Porque si ya es capaz de decidir partidos importantes en este momento de su carrera, imaginemos lo que podría llegar a hacer rodeado por la calidad que existe actualmente en el Santiago Bernabéu. Las próximas horas y los próximos días pueden ser absolutamente decisivos para conocer el verdadero alcance de esta operación. Y si esta información termina confirmándose, estaremos ante uno de los movimientos más impactantes del fútbol europeo. Déjame tu opinión. ¿Crees que Michael Olise tiene nivel para triunfar en el Real Madrid? ¿Aceptarías una operación de este calibre para traer a una de las grandes estrellas del fútbol francés? Te leo en los comentarios porque este debate acaba de empezar. Mbappé entra en escena.
El papel del francés en una operación que puede marcar una nueva era en el Real Madrid. Si la posible llegada de Michael Olise ya resulta impactante por sí sola, existe un elemento adicional que convierte esta historia en algo todavía más fascinante. Y ese elemento tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé. Porque según distintas informaciones que circulan alrededor de esta operación, el delantero francés no estaría siendo un simple espectador. Al contrario, Mbappé sería una de las figuras que más está impulsando internamente la posibilidad de ver a Olise vestido de blanco. Y sinceramente, cuando uno analiza la situación, todo empieza a encajar. Mbappé conoce perfectamente el fútbol francés. Conoce a los jugadores que están llamados a dominar Europa durante la próxima década. Conoce los perfiles que pueden adaptarse a la presión de los grandes escenarios. Y conoce mejor que nadie el enorme potencial de Michael Olise. No estamos hablando únicamente de dos futbolistas que comparten nacionalidad. Estamos hablando de dos jugadores que representan una nueva generación de talento francés destinada a liderar los principales proyectos del continente. Por eso no me sorprende en absoluto que Mbappé esté trasladando mensajes positivos dentro del club sobre la conveniencia de realizar este movimiento. Al final, los grandes futbolistas quieren rodearse de otros grandes futbolistas. Y Mbappé sabe perfectamente que la competencia por la Liga de Campeones será cada vez más feroz. El Manchester City sigue teniendo una plantilla extraordinaria. El Paris Saint-Germain continúa acumulando talento. El Bayern de Múnich siempre encuentra la forma de reinventarse. Los grandes clubes ingleses mantienen una capacidad económica enorme. Ante ese escenario, el Real Madrid no puede permitirse quedarse quieto. Debe seguir evolucionando. Debe seguir renovando sus recursos ofensivos. Debe seguir incorporando perfiles diferentes. Y ahí aparece nuevamente el nombre de Michael Olise. Hay algo que me llama especialmente la atención cuando imagino a Olise compartiendo equipo con Mbappé. La complementariedad. Muchas veces se habla únicamente del talento individual de los futbolistas, pero los grandes equipos se construyen sobre asociaciones. Sobre conexiones. Sobre sociedades capaces de generar ventajas constantemente. Y la posible conexión entre Mbappé y Olise resulta tremendamente atractiva. Mbappé es devastador atacando espacios. Probablemente el mejor futbolista del mundo cuando encuentra metros para correr. Olise, por su parte, destaca por su capacidad para detectar movimientos, filtrar pases y acelerar ataques con una sola decisión. La combinación parece natural. Uno rompe líneas. El otro identifica el momento exacto para activar la jugada. Uno finaliza. El otro crea. Y cuando ambos poseen la calidad técnica necesaria para intercambiar funciones durante un partido, las posibilidades tácticas se multiplican. Pero no se trata solamente de Mbappé. La llegada de Olise tendría repercusiones en toda la estructura ofensiva del equipo. Pienso en Jude Bellingham. Pienso en Vinicius. Pienso en Arda Güler. Pienso incluso en los laterales que podrían beneficiarse de los espacios generados. Porque un futbolista con la capacidad de atraer rivales como Olise obliga a modificar permanentemente las coberturas defensivas. Y cuando un rival tiene que dedicar dos jugadores para controlar una zona concreta, inevitablemente aparecen espacios en otros sectores del campo. Eso es exactamente lo que explotan los equipos campeones. No siempre se trata de marcar más goles. Muchas veces se trata de generar mejores condiciones para que otros los marquen. Y creo que Olise puede aportar precisamente eso. También existe un aspecto psicológico que no debemos ignorar. El Real Madrid está construyendo un proyecto para dominar Europa durante muchos años. La llegada de Mbappé ya envió un mensaje contundente al fútbol mundial. Pero incorporar a otra de las grandes figuras francesas emergentes reforzaría todavía más esa sensación de que el club sigue siendo el destino más atractivo para los mejores talentos del planeta. Porque una cosa es ganar títulos. Otra muy distinta es convertirse en el lugar donde todos los grandes futbolistas quieren jugar. Y el Real Madrid lleva décadas ocupando ese lugar. Si finalmente Olise da el paso, el mensaje volverá a ser muy claro. Los mejores siguen eligiendo al Real Madrid. Ahora bien, también debemos hablar de las consecuencias internas. Porque una incorporación de este nivel inevitablemente modifica jerarquías. Aumenta la competencia. Reduce minutos para algunos futbolistas. Obliga a todos a elevar su rendimiento. Y personalmente considero que eso es una excelente noticia. Las mejores versiones del Real Madrid siempre han surgido cuando nadie tenía garantizado el puesto. Cuando cada entrenamiento se convertía en una batalla por jugar. Cuando el nivel de exigencia era tan alto que cualquier relajación tenía consecuencias inmediatas. Olise elevaría precisamente esa exigencia. Y eso terminaría beneficiando al grupo entero. Por supuesto,
Todavía quedan muchas preguntas por responder. ¿Aceptará finalmente el Bayern las condiciones de la operación? ¿Qué futbolistas terminarán entrando en la negociación? ¿Está Florentino Pérez dispuesto a realizar una inversión tan importante? ¿Se cerrará todo durante las próximas semanas? Son interrogantes que todavía no tienen respuesta definitiva. Pero cuanto más se analiza el contexto, más lógica parece tener esta posibilidad. Y hay otro detalle que no puedo ignorar. Las informaciones apuntan a que el propio Olise estaría encantado con la idea de jugar en el Santiago Bernabéu. Y eso siempre marca diferencias. Porque los grandes fichajes suelen acelerarse cuando existe voluntad por parte del futbolista. Cuando un jugador desea vestir de blanco, muchas barreras comienzan a desaparecer. Por eso tengo la sensación de que estamos ante una historia que todavía guarda capítulos muy importantes. Y si todo sigue avanzando en la dirección actual, el madridismo podría recibir muy pronto una noticia capaz de transformar el futuro inmediato del equipo. Porque cuando el Real Madrid se mueve por jugadores de este calibre, rara vez lo hace por casualidad. Y cuando Mbappé empieza a respaldar una operación de semejante magnitud, conviene prestar mucha atención a lo que está ocurriendo detrás de las cámaras. Rodrigo Goes y una despedida que parece dolorosa, pero quizá necesaria para todas las partes. Y mientras toda la atención se centra en la posible llegada de Michael Olise, existe otra historia que empieza a tomar forma en el horizonte del Real Madrid. Una historia mucho más delicada. Mucho más emocional. Porque hablamos de un jugador que ha dado momentos inolvidables al madridismo. Hablo de Rodrigo Goes. Y debo reconocer que esta es una situación que me genera sentimientos encontrados. Como madridista, siempre tendré un enorme respeto por Rodrigo. Nadie puede borrar lo que hizo en noches históricas de Liga de Campeones. Nadie puede olvidar aquellos partidos en los que apareció cuando parecía imposible. Nadie puede negar que durante varias temporadas fue una pieza importante dentro de uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club. Pero el fútbol de élite no vive del pasado. Vive del presente. Y sobre todo vive del futuro. Según las informaciones que se manejan alrededor del club, la salida de Rodrigo no debería producirse durante este verano. El brasileño continúa recuperándose de sus problemas físicos y en el Real Madrid consideran que no es el momento adecuado para cerrar una operación de semejante magnitud. Sin embargo, cada vez son más las señales que apuntan hacia el mercado de invierno como el escenario más probable para una despedida. Y entre todos los posibles destinos hay uno que aparece con especial fuerza. El Arsenal. Sinceramente, creo que tiene bastante sentido. Mikel Arteta lleva años construyendo un equipo dinámico, ofensivo y con una enorme capacidad para potenciar futbolistas talentosos. Rodrigo encajaría perfectamente en varias posiciones del ataque londinense y tendría algo que hoy parece cada vez más complicado en el Real Madrid: continuidad absoluta como protagonista. Porque ese es precisamente el gran problema. No hablamos de falta de calidad. No hablamos de falta de compromiso. No hablamos de falta de profesionalismo. Hablamos de impacto. Y en las últimas temporadas Rodrigo no ha conseguido mantener de forma constante aquel nivel decisivo que le convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición. Ha tenido partidos brillantes. Ha dejado acciones de enorme calidad. Ha contribuido con goles importantes. Pero la sensación general es que el equipo ha encontrado nuevos líderes ofensivos. Jude Bellingham asumió responsabilidades enormes desde su llegada. Vinicius sigue siendo una referencia absoluta. Mbappé ha llegado para convertirse en una de las caras del proyecto. Y si finalmente se concreta una incorporación como la de Olise, la competencia será todavía más feroz. A veces los ciclos simplemente llegan a su final. Y eso no significa fracaso. No significa decepción. No significa que un jugador haya sido insuficiente. Simplemente significa que las necesidades del equipo evolucionan. Personalmente creo que Rodrigo necesita volver a sentirse el centro de un proyecto deportivo. Necesita recuperar esa sensación de libertad, de confianza total, de protagonismo permanente que muchas veces resulta imposible cuando compartes vestuario con tantas estrellas. Por eso entiendo que una salida pueda beneficiar a todas las partes. El Arsenal recibiría un futbolista con experiencia en la máxima élite, acostumbrado a jugar bajo presión y todavía con margen para recuperar su mejor versión. Rodrigo encontraría un contexto ideal para relanzar su carrera. Y el Real Madrid podría seguir avanzando en una renovación progresiva de su estructura ofensiva. No será una decisión sencilla. Tampoco será una despedida indiferente. Estoy convencido de que muchos madridistas sentirán tristeza cuando llegue ese momento. Yo seré uno de ellos. Pero también creo que debemos analizar la situación con serenidad. Las grandes etapas no se miden únicamente por cómo comienzan. También por cómo terminan.
Y si finalmente Rodrigo decide emprender una nueva aventura, merece salir por la puerta grande, con reconocimiento, con respeto y con el agradecimiento de una afición que jamás olvidará todo lo que hizo defendiendo este escudo. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que ha llegado el momento de separar los caminos de Rodrigo y el Real Madrid? ¿Pensáis que el Arsenal sería el destino ideal para el brasileño? Y antes de marcharte, haz clic en la noticia que aparece ahora mismo en pantalla porque allí te cuento todos los detalles de los próximos movimientos que pueden cambiar el futuro del Real Madrid.